Gloria a Dios. Vamos al Génesis rápido para entrar en materia, del cual el Espíritu Santo hoy nos quiere hablar y nos quiere bendecir con una palabra de poder, porque Él es poder. Gloria a Dios. Génesis 1:4. Y hubo un momento que hablé un poco de esto, de lo que se trata de la ingeniería de Dios, de lo que se trata el diseño de Dios y de lo que Dios quiere hacer en vuestra vida. Y dice su palabra, dice Génesis 1:4, y dice, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de la tiniebla, y llamó Dios la luz día, y a la tiniebla llamó noche, y fue la tarde, y fue la mañana un día. Alabado sea el nombre de Jesús. Bueno, quiero hablarte del versículo 4, que dice, y separó Dios la luz de la tiniebla, y vio Dios que la luz era buena, y Dios separó y le dio nombre. Todo lo que Dios crea le da nombre. Asimismo, como a todo ser humano, Dios, cuando vuelve y nace de nuevo, cuando nace del Espíritu, Dios le da nombre de nuevo, así mismo como le cambió el nombre a Abraham, así mismo como le cambió el nombre a Sara, así mismo como le cambió el nombre. De hecho, me recuerdo ahora que el único personaje en la Biblia que Dios no le cambió el nombre fue a Moisés, de sus elegidos que Dios usó. Y a Moisés había una característica muy particular, porque Moisés, algún dato que nosotros no sabemos, o usted no sabía fácilmente, es que Miriam, su hermana, le dio un nombre. A Amram, su papá, le dio un nombre. Su mamá, Socabé, también le dio otro nombre. Lo tengo escrito, pero no voy a entrar en eso. Y Moisés andaba prácticamente con 4 nombres, pero Dios le dejó un solo nombre. Dios le dejó a Moisés, que era: te saqué de las aguas. Y es lo mismo que Dios está haciendo hoy contigo y conmigo. Él nos separó de la tiniebla y también nos sacó de las aguas. Gloria a Dios. Pero todo lo que Dios llama, Dios separa. Todo lo que Dios llama, Dios lo aparta. Todo lo que Dios llama, Dios lo entra en un sistema de ingeniería en el cual entra en un proceso de separación. Él llamó a la tierra, y cuando habla de la tierra, que dice que en el principio, simplemente está hablando de un orden. La palabra principio está hablando de una primicia, pero ya todo estaba creado. Pero hubo un principio cuando Él comienza a organizar algo. Y dice que tú y yo, desde antes de la fundación del mundo, ya tú y yo estábamos creados. Pero tú y yo tuvimos un principio. Y en ese principio fue cuando tú y yo entramos al mundo y vimos la luz. Por eso cuando una mujer pare, se llama Dios a luz. Porque trajo a un niño a la luz. Trajo a una niña a la luz. Y entra entonces, esa persona entra en el proceso de la creación de la tierra. Entra al mundo. ¿Y entra qué? En un proceso. Y comienza Dios entonces a obrar. Y comienza Dios a apartar. Y comienza Dios a quitar. Y fíjese que el niño, cuando nace, va en una evolución, va en un crecimiento. Desde el primer día de nacimiento, se pega al pecho de la madre para ser alimentado por el pecho maternal. Mas luego ya no se satisface con ese tipo de comida y se levanta dando ya otro tipo de comida que pueda sustentar su estómago. Y esa es vuestra vida espiritual. Como le dice el Señor a Nicodemo, para en el reino hay que nacer de nuevo, y hay que nacer del agua y del Espíritu. Cuando conocemos a vuestro Señor Jesucristo y aceptamos la voluntad del Espíritu Santo en vuestra vida, hay un nuevo despertar, hay un nuevo nacimiento en ti y en mí. Y vamos de proceso en proceso. Vamos de leche materna a compota.
o de licuado. De un licuado vamos al arroz, del arroz vamos a la habichuela y vamos a la carne y vamos en proceso. Pero ya cuando pasa el proceso de la nutrición, que ya está nutrido, a la misma vez con la nutrición viene el crecimiento y llega el crecimiento y ya ahí van cambiando los procesos y los procesos se van poniendo más fuertes y más difícil porque ya tu capacidad está más fortalecida. Bien, entonces el Señor Jesucristo hace una comparación. Él hace una comparación en Marcos capítulo 4, 26. Marcos 4, 26. Gloria a Dios, aleluya. Dios es bueno, Dios es fiel y para siempre su misericordia. Dice, decía también, el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra y se acuesta y se levanta de noche y de día y la semilla brota, crece como él no lo sabe. 28. La tierra produce su fruto por sí misma, primero la hoja, luego la espiga y después el grano maduro en la espiga. Vamos a concentrarnos en el versículo 28, que habla del proceso del crecimiento en el reino, porque dice que el reino de los cielos es como el hombre que echa semilla en la tierra y tú y yo somos esa semilla. Entonces dice en el 28 que la tierra produce fruto por sí misma, primero la hoja, luego la espiga y después el grano maduro en la espiga. En el reino de los cielos se comienza de abajo para arriba, no de arriba para abajo. Y aquí está el error en el cual muchas veces nosotros caemos, que pensamos que estamos maduros cuando estamos en la hoja. Si no hay una visión clara y no hay una relación con el Espíritu Santo, no vamos a ver el estado ni el proceso en el cual estamos. Entonces vamos a pensar que estamos en espiga cuando aún estamos en el tallo. Y yo hago ilustración, como hablé una vez, y tengo escrito, de que cuando él habla de la semilla se está refiriendo a la semilla de trigo. Que la semilla de trigo cuando es sembrada comienza a crecer para abajo. Lleva un proceso que cuando comienza a crecer para abajo echa raíces alrededor, pero hay una que sigue creciendo para abajo y cuando llega a su final de tope de crecimiento para abajo, entonces comienza a crecer para arriba hasta que tira una hojita que se llama la hojita bandera. Y cuando tira la hojita bandera, el agricultor, el que la sembró, sabe que esa mata o que ese árbol, no el árbol, que esa siembra de trigo va a dar fruto, porque tiró la hojita bandera. La hojita bandera es un capullo que tira, y esa hojita bandera es la señal de que en esa mata de trigo va a haber fruto. El cristiano primero tiene que crecer para abajo para poder luego crecer para arriba, para que se le vea la hoja bandera, para que la hoja bandera confirma de que el fruto de trigo, el árbol de trigo está firme y que tiene raíces, más luego que tiene esa ramita que es la hoja bandera, luego llega la etapa de la madurez y es cuando el fruto, las cáscaras del trigo de verde se comienza a poner amarillenta y llega a una etapa de madurez, y es el propósito en el cual Cristo nos quiere llevar, la madurez de un cristiano en Cristo Jesús. La madurez de un cristiano no está peleando por una silla. Ay, porque me cogió la silla, que ese es mi asiento, que yo me siento ahí todos los domingos. No, varón, hermano, sierva, no. La concentración de que tenemos que arraigarnos. El cristiano maduro no está pensando por su posición. Yo supongo que está diciendo esto de mí.
yo supongo que está pensando esto de mí. La hojita bandera es como la vara de Aarón. Cuando Coré y sus secuaces de 250 príncipes se levantan, y no eran cualquiera príncipes, sino eran príncipes de toda tribu, pero Coré no fue llamado al altar. Coré no fue llamado a la administración. Coré no fue llamado a cambiar la lámpara de aceite. Coré no fue llamado a entrar a la presencia. Coré no supo su función. No sabía el proceso en el cual estaba. Y cuando le dice el Señor a Moisés, elige una vara de las 12 tribus, y la vara que reverdezca es la que yo he elegido. Déjame decirte que cuando tú sabes que tú eres el elegido, tú no peleas por posición. Déjame decirte que la blasfemia, porque tu vara vas a resplandecer. Asimismo, como se vio la florcita bandera, la ramita bandera, así mismo floreció la vara de Aarón. Y no solo que floreció, porque luego que floreció, el Señor le dice a Moisés, ahora ponla en mi presencia, ahora entra a mi arca. Y no solamente floreció, sino que dio fruto en menos de 24 horas. Y en su presencia pudo permanecer echando fruto. Y la raíz del cual te estoy hablando, del trigo, y haciéndote la tipología de nosotros como trigo, como cristianos, de que la semilla del Espíritu Santo ya la ha regado en la tierra, que es vuestro corazón, va a dar fruto, y fruto en abundancia, siempre y cuando que estemos en el fundamento de la palabra, siempre y cuando que estemos en el fundamento de la oración, buscándole de día y de noche, buscando echar la raíz hacia abajo, no pretendiendo que la palabra ya cayó y ya quiere mover la ramita bandera. El trigo lleva un proceso de 3 a 4 meses y hasta 5 meses, si hay escasez, para poder madurar, para poder dar fruto. Gloria a Dios. Y la palabra maduro es la palabra estar lleno en el hebreo. El árbol, la mata de trigo, no madura hasta que pare todo lo grano que tiene que parir. Ella se mantiene ahí, y en ese proceso hay lluvias, hay viento, hay frío, y se mantiene ahí esperando el sol para madurar su fruto. El árbol, la mata de trigo, no está esperando o no decide dónde va a parir, porque su naturaleza es parir. Su naturaleza es dar fruto. La naturaleza tuya y mía en Cristo Jesús es dar fruto. Los frutos del Espíritu Santo de Dios. El fruto de amor. Sobre tales cosas, dice Pablo, que no hay ley. Ustedes recuerdan las 10 plagas en Egipto. Pero de las 10 plagas había una que no era, todas eran espirituales, pero de las 10 plagas había una que Moisés extendía su vara, separaba el granizo, la sangre, la rana. Él paraba con la vara el malestar, la plaga, todo lo que había. Pero de toda ella había una que él no tenía el control, que solamente Dios tenía el control. Y era cuando Dios manda a matar a todos los primogénitos. Entonces había 9 plagas, pero no eran 9 plagas, era Dios haciéndole ver que eran 9 dioses que ellos tenían, y Dios le estaba haciendo ver a ellos que él tenía control aún de sus dioses. Dios podía destruir a Egipto y al faraón en un segundo, pero decidió hacerlo uno por uno, dioses tras dioses de ellos, para que ellos se arrepintieran. Pero me trae a colisión que eran 9 plagas y eran 9 frutos del Espíritu Santo. Siempre donde hay un fruto, siempre va a haber una plaga.
Siempre va a haber otro Dios que quiere implementarse, que quiere sustentar el fruto. Cuando tú estás dando fruto de amor, siempre va a venir una cizaña que quiere, oh, bendito, alabado sea el nombre de Cristo Jesús, gloria a Dios. Cuando tú estás dando fruto, ahí siempre anda detrás la hierba mala. Donde tú das fruto, ustedes ven que por eso los frutos que son naturales hoy en día, que son creados en vertederos son esa cápsula que hacen ahora, que es con luz de noche, para aumentar el crecimiento. Lo hacen con luz. El árbol piensa que hay sol y sigue creciendo. Pero ese no es el sentido donde quiero entrar. El sentido es que lo ponen en una cápsula, porque en la cápsula, como no está el aire libre, no viene la plaga. Y por lo cual, si no viene plaga, entonces ellos no usan el insecticida. Porque en sí lo que hace daño no es el fruto, sino es el insecticida que le están echando al fruto para que permanezca, para que dure. Y hoy en día así está la palabra de Dios, que le quieren echar insecticida para que pueda permanecer. Le quieren echar insecticida para que dure más. Le quieren echar insecticida para que sea más bonita. Le echan insecticida para que crezca más. Le echan insecticida para que lo que durara 3 meses dure ahora 3 semanas. Y no pasan el proceso. Por lo cual, cuando no pasa el proceso, el estado de madurez de un árbol que pasó por el proceso de Dios no es lo mismo por aquel árbol que pasó por el proceso del insecticida. Allá en la República Dominicana había algo que se llamaba carburo, que se le ponía a los plátanos para que se madurara más rápido. Entonces el plátano se cortaba lleno de la mata y se arropaba con una sábana, con un lienzo, y se le ponía el carburo por dentro. Y a los 3 días estaba el guineo, ya usted sabe, como un camión de guineo, todos los guineos maduros. Atento a eso, se llamaba carburo. Pero la planta, la fruta no fue diseñada para que sea madurada antes de tiempo, sino para que madure en su árbol, sino para que madure donde Dios lo plantó. Entonces volamos el proceso. Cuando no estamos maduros, mire lo que pasa cuando no estamos maduros. Hechos 19:28. ¿Por qué es la importancia de no saltar los procesos? Porque los procesos no maduran para lo que Dios tiene para nosotros. Aunque tú no veas a Dios obrando, aunque tú digas esto no viene de Dios, dice su palabra que todo Él lo torna para bien. Señor, ¿por qué hay esta crisis? ¿Qué es esto? Señor, pero se me ha levantado una murmuración, una crítica, se me ha levantado un pueblo. Levanta tus ojos hacia Cristo. Cuando hubo esa mortandad en el desierto, levantaron la cruz y todo aquel que miraba la cruz era salvo. La importancia de la madurez. Hechos 19. Pablo y Sila dice, y la ciudad se llenó de confusión y se precipitaron en el teatro y lo arrastraron, y consigo Cayo y Aristarco, los compañeros de viaje de Pablo, que eran de Macedonia. Cuando Pablo quiso ir a la asamblea y los discípulos no se lo permitieron. Pero miren, en el 19:27 dice, y no solo corremos peligro que nuestros oficios caigan en descrédito, sino también de que el templo de la gran diosa Diana se considere sin valor, y que ella, a quien adora toda Asia y el mundo entero, sea despojado. Más el 28, que aquí quiero llegar. Cuando oyeron esto, se llenaron de ira y gritaban diciendo, grande es Dios Diana de los Efesios. Y aquí se arma gran controversia. Y a Pablo le entran a palo, lo arrastran y le hacen de todo. Y cuando sucede eso, Pablo al otro día se levanta, dice, vamos para allá, vamos a predicar la palabra.
Le dice Cayo, pero Pablo, pero no tendrán a Pablo ayer y tú quieres ir para allá. Vamos, a eso fue lo que yo soy llamado, a hablar la palabra. Pero si Pablo no pasa el proceso de madurez, si Pablo no pasa por esas etapas que él pasó, él no estuviera maduro para ese proceso. ¿Se recuerdan a Juan Marco? Cuando fue con Pablo y Sila, le entran a Pablo también a Pablo y a Sila, y Juan Marco sale corriendo porque no hubiera pasado el proceso. No estaba en la etapa de madurez, no estaba en la etapa de llanura, estaba quizá en el tallo, estaba en el tallito, estaba en hoja, pero todavía sus cimientos no estaban firmes. Y por eso es la separación de Dios, por eso la separación duele, porque separación es una crítica, separación es cualquier cosa que te duela. Cuando un hijo no te obedece, te está separando Dios, porque te está procesando. ¿Por qué está procesando Dios? Dios está procesando la semilla que puso en tu corazón para que puedas germinar y puedas dar fruto. Cuando llegó esa persona que tú sabes que no te cae bien, que tú sabes que esa persona es hipócrita y que tú tienes que saludarlo con todo el amor de Cristo, te está procesando el Señor tu corazón. Pero lo grande de esto es que Jacob pasó por su proceso de separación, y así en el proceso de separación fue engañado por Labán, por su suegro, pero así progresaba siendo engañado. Con trabajo fuerte aún progresaba, porque Dios hubiera puesto la semilla en él. Job pasó por su proceso, y lo grande de todo esto es que Dios no te da explicación cuando te mete en el proceso. Dios no te explica. Por más que tú le preguntes, Dios hace silencio. ¿Por qué? Porque Dios te va a revelar el proceso con su palabra. Es con la palabra de Dios. Cuando la palabra te confronta, entonces tú dices, porque cada lágrima que tú has derramado en Cristo, cada oración que tú te has metido en intercesión derramando tu lágrima, está mojando la semilla que Dios ha plantado en tu corazón. Porque cada lágrima que tú has derramado en Cristo no es en vano, no es en vano, es la que tú estás sembrando, es con esa lágrima, es el agua que tú estás sembrando, es con esa agua que tú estás mojando, la semilla la estás regando, es con ese rocío de tu lágrima, es con dolor, porque la separación duele. La separación duele. Cuando Dios aparta duele, porque Dios sabe que tú eres luz y te separa de la tiniebla y te da nombre y te dice, mío eres tú, desde las naciones te llamé a ti, Israel, y tú serás mi pueblo y yo será tu Dios. Dios hace un compromiso matrimonial, Dios se casa contigo. Por eso a él no le gusta la infidelidad, porque él es fiel, él es leal, y él comienza a ordenar. Y aunque te duele, él comienza a ordenar. Y aunque te duele, él comienza a ponerse orden. Porque donde hay desorden, hay vacío. ¿Cómo dice? Dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Donde hay desorden, hay vacío. Pero ¿dónde hay vacío? Hay vacío donde no hay madurez. Hay vacío donde no hay ni experiencia con Cristo. No hay ni intimidad con el Espíritu Santo de Dios. Porque ¿quién nos enseña a Jesús? Jesús nos enseña cuando estaban discutiendo, Pedro, Juan, los muchachos estaban discutiendo, los discípulos, no, porque tú sabes que yo voy a ser primero. Mira, yo soy Pedro y tú sabes que él me tiene como líder a mí. Yo soy el líder. Quizás Juan le dice, ¿qué es lo que tú con ese bajo pescado? ¿Para dónde tú vas? Pedro, tú no vas para parte, le dice quizás Judas. Yo, Mateo, no, yo voy a ser ese líder, pero yo brego con números. Tú lo que eres pecador, Pedro, vete de ahí. Y Jesús, que no estaba en la conversación, le dice, ¿pero qué? ¿De qué ustedes están hablando, mis hijos? ¿Qué es lo que ustedes están hablando? Y se quedaron callados toditos. No quiero citar el verso, pero está aquí el verso. Y se quedaron callados. Y le dice Jesús que los últimos, o que el último, serán los primeros. Entonces, para que tú y yo seamos primeros, tenemos que ser el último aquí en la tierra.
Para que haya un primero en el reino de los cielos, tiene que haber un último aquí en la tierra. Si tú quieres ser primero en el reino de los cielos, tú tienes que ser último. Tú tienes que servir como lo quiera Él. Yo no vengo aquí a ser servido, sino yo vengo a servir. Sino yo vengo a ser el último. Yo vengo a ser el menospreciado. Vengo a ser el que nadie menciona. Pero yo sé que en el reino de los cielos yo seré primero. No eso es lo que hablaban los fariseos y los escribas y los estoicos, que ellos entendían que porque andaban con el linaje de la ropa, que porque andaban con el efod, porque andaban con la escritura, merecían el reino de los cielos. Y los pecadores, los cobradores de impuestos, que eran lo último, lo menospreciado, lo que nadie entendía cómo hablaban, y ese léxico que tienen esta gente, cómo lo tienen, los últimos. Hay que ser el último para ser un primero. Y ahí es que duele, señores, porque nadie quiere ser último, que no está en el proceso, porque aquí está en la madurez, entiende que tiene que ser último. Y ahí es que entra la gente en la carrera agónica, pero entra no en la carrera agónica, porque Pablo habla de correr bien la carrera de la fe, y cuando se refiere a la carrera de la fe en el griego se habla de correr la carrera agónica, una carrera que es de agonizar. Pero el que no tiene la madurez, el que no tiene la llenura, anda en una carrera de velocidad, está compitiendo una carrera no para morir, sino una carrera para ganar, de velocidad. Y la carrera que Pablo está hablando es una carrera que mediante el camino vamos a ir muriendo. Una carrera agónica, agónica cuando la persona está muriendo, de que la carrera no es una carrera de velocidad, sino de resistencia, de agonizar, de ir muriendo y no mirando hacia atrás, sino mirando hacia el blanco de la soberana vocación, sino mirando hacia Cristo, que es vuestra meta. Con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, alabado sea tu nombre, Señor. Gloria a Dios. Mira lo que dice Deuteronomio 8, versículo 1. Deuteronomio 8, versículo 1. Voy a leer desde el 2. Desde el 2. Voy a leer. Dice: y te acordará de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años para humillarte y probarte, a fin de saber lo que hay en tu corazón, si guardares su mandamiento y te humillares. Te dejo tener hambre, falta de alimento, dice. No, dice, y te alimento con el maná que no conocía, ni tu padre habían conocido. Si el Señor llevó a su pueblo al desierto para revelar lo que había en su corazón, dice, para probarte, para humillarte. Entonces Dios lo saca de Egipto, lo separa, lo separó, lo despegó de Egipto, aunque su corazón se quedó en Egipto, pero Dios lo despegó. Dice que lo llevó al camino, y te acordarás de todos tus caminos por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años. Cuando Dios te separa, te lleva por el camino de la humillación, para el camino de probar, en el camino donde no hay agua, en el camino donde hay frío de noche y el camino donde hay calor de día. Y como el pueblo no entendía el proceso que estaba pasando, que era el proceso de la separación, dice, Dios me sacó de Egipto para matarnos. Ahí es que cuando muchas veces nosotros decimos, pero cuando yo estaba en el mundo yo era más próspero. Eso es negativo. En Egipto el pueblo de Israel no era más próspero que en el desierto. Aún en el desierto el pueblo era más próspero que estando en Egipto, porque en Egipto eran esclavos.
y en el desierto eran libres y veían la mano portentosa de Dios haciendo milagros, maravillas y portentos, dándole pan del cielo, pan de ángel, pan que no conocían aún su descendencia, pero estaban cautivos de su mente, seguían esclavos en su mente, en su mente estaba la esclavitud y se querían devolver, aguantar latigazo, que es lo que se le llama el síndrome de Estocolmo, que es cuando la gente se acostumbra a su verdugo, cuando la gente se acostumbra, en su mente sigue esclavo y prefiere volver al mundo con latigazo, pero quiere comer cebolla, quiere comer puerro, quiere comer ajo y quiere comer carne. Pero en el desierto hay una dieta del cielo, en el desierto hay una dieta la cual Dios te ha dado, que es el maná del cielo, que es su palabra, es la oración, pan del cielo, pan de ángel, que aún nadie lo hubiera comido aquí en la tierra. Estaban comiendo primicia. Por eso tú y yo somos la primicia de Cristo. Estamos comiendo primicia, porque aún su pueblo rechazó y no quiso comer maná. Mira lo que dice aquí en Mateo 10:37. El que ama al padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Hay momentos de separación cuando Dios te llama, cuando Dios te aparta, donde Él dice que el que ama a padre, a madre, a hijo o hermano, a quien sea, más que a mí, no es digno de mí. En aquellos tiempos, te voy a hablar del contexto cultural. Hoy en día yo te puedo hablar del contexto cultural de nosotros los dominicanos, que por ejemplo un 31 de diciembre todo el mundo tiene que estar en la casa, pero vamos a suponer, si el 31 de diciembre tú vas a recibir en la iglesia, hay un culto, entonces ahí tú estás poniendo en balanza a padre, a madre, que dicen que te quede o que vaya a adorar al Señor. Ahí hay un contraste y ahí aplica la palabra. Entonces, en aquel tiempo, en el tiempo cultural, solamente Cristo no andaba con los 12 discípulos. Cristo andaba, se calcula que andaba con más de 500 hombres que andaban detrás de él. Por eso, en un momento dado, hay uno que le dice: Señor, permíteme, déjame ir a enterrar, o déjame irme despedirme. Y ahí entonces le dice: el que ama a padre, a madre, más que a mí, no es digno de seguirme a mí. Porque en aquellos tiempos, el que caminaba con Cristo tenía que dejar todo, tenía que separarse por completo. Era una separación total. Pero ahora la separación total que Cristo nos está exigiendo es una separación espiritual total en el espíritu. En aquel tiempo era humanamente que se separaba totalmente. Era que tú dejabas todo, como lo dejó Elías cuando se encontró con Eliseo y tenía que seguirlo. Por hoy en día Cristo te pide tu totalidad en espíritu, la separación total en el espíritu. Y la separación total en el espíritu duele, porque cuando dos hojas hicieron un experimento y pegaron dos hojas blancas y la pegaron, más luego la despegaron, y cuando despegan las dos hojas blancas, cada hoja tenía partículas de la otra, y así mismo es la separación. Cuando Cristo nos separa del mundo, de Egipto, tenemos partículas de Egipto, tenemos partículas del mundo, que solo esas partículas se van limpiando en el proceso. Y por eso es que el proceso, por eso es que la prueba, por eso es que Él nos mete en el desierto, para que cuando nos acordemos del camino no queramos devolvernos, para que cuando nos acordemos del camino sigamos firmes, cuando nos acordemos del camino sea para dar testimonio y no porque anhelemos volver para el camino, no para que anhelemos volver hacia atrás.
sino porque hemos alcanzado una madurez para que Él nos pueda entregar lo que ya Él tiene reservado y guardado desde antes de la fundación del mundo. Él no te puede entregar lo que Él tiene guardado si tú no has sido madurado, si tú no has sido lleno, si tú no has sido procesado, porque Dios no pone las cosas de Él. Sus ministerios son valiosas, las cosas de Dios son valiosas, y Él no va a poner las cosas de Él en la mano de cualquiera. No lo van a apreciar porque no han pasado el proceso. Lo maduraron con carburo y tan bonito para comerse, porque antes de ser último siempre estuvieron de primero. El divino, el orden de Dios es primero echar raíz, más luego echar hojas, más luego el tallito, más luego la bandera, la hojita, bandera, más luego la llenura, más luego la madurez. Proceso para que Él nos pueda entregar lo que Él tiene guardado y reservado desde antes de la fundación del mundo. Así que no te desanime si tú estás en el proceso, porque lo que tú estás pasando en tu vida, en tu casa, tiene que ver con lo que Dios te vas a entregar. Gloria a Dios, aleluya. Te bendigo, pueblo amado. Dios te bendiga, Dios te guarde en este día.